Hola, buenas noches. Bueno, en el tema del que voy a hablar es acerca del cambio climático. Si bien todos hacemos parte de un planeta llamado Tierra, sabemos que durante los últimos años, las últimas décadas, el planeta está enfrentando un momento muy importante del cual depende la existencia del agua, de la calidad de vida de las personas y de cómo será el comportamiento en los territorios, en los países del mundo. Entonces aquí en una gráfica estoy mostrando las áreas de importancia global para desarrollar acciones de conservación que puedan mejorar la biodiversidad, que pueda eso también tener una repercusión en cómo los ecosistemas estratégicos pueden almacenar carbono y cómo se puede gestionar un agua limpia. Si bien se puede entender que por todas las actividades, por todo el día a día de la industria, de las personas con las que, o nosotros mismos que digamos hacemos acciones en nuestro diario vivir, desde al momento de que nos bañamos hasta el último minuto cuando nos vamos a acostar, estamos generando contaminación, por decirlo así. Entonces, en la gráfica mostramos cómo hay unas áreas de importancia en la biodiversidad, el agua y el carbono. Entonces, vemos que hay menos áreas en las que podríamos trabajar para mejorar la biodiversidad, dado que día a día se está degradando el suelo. Entonces, aquí hay una cifra súper importante que nos habla acerca de la huella de carbono. La huella de carbono es esa capacidad que digamos tiene todo ser humano, toda empresa, toda organización, básicamente para emitir esa contaminación. Entonces hablamos que básicamente la huella de carbono o esa marca o esa contaminación que generan los alimentos, hablamos de que las carnes son las que más emiten huellas de carbono en todo su proceso de producción. El café se suma a esto, el queso, el chocolate, el salmón, los huevos, el arroz, la leche. Entonces todos los alimentos que se producen, todos los alimentos que son o reciben un proceso de transformación o para su procesamiento se utiliza algún tipo de químicos o utiliza algún tipo de transformación, produce una huella de carbono. Dentro de los países que más contaminan el aire se encuentran entre los primeros China. Sabemos que es uno de los países, o bueno, de los países con mayor desarrollo tecnológico, pero también con una alta industrialización. De allí pues proviene la mayoría de cosas que utilizamos y esto como resultado es a que pues tienen mayor cantidad de toneladas de dióxido de carbono que se liberan a la atmósfera, seguido por Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia, Japón, Irán, Alemania. Son los principales países que están generando o básicamente que están liberando mayor cantidad de contaminación en el aire y pues que es traducido también que están dañando o lo está liberando a la atmósfera. Si bien aquí no está Colombia, básicamente porque no somos un país con potencial de altas emisiones, y en lo que en este momento se está traduciendo eso es que no contaminamos tanto, pero básicamente somos más sensibles a los cambios bruscos que se vienen enfrentando todo con respecto al cambio climático. La huella de carbono de la deforestación tropical. Entonces sabemos que la deforestación y en todo el proceso de fotosíntesis de un árbol hay algo bien importante, es que los árboles utilizan ese CO2 y eso básicamente lo almacenan en su biomasa, en su raíz, y es necesario para su crecimiento y hace un intercambio. Él recibe del ambiente el CO2 y lo que hace es transformarlo en oxígeno. Entonces, en este problema por la deforestación, básicamente los que se llevan la ventaja, igual China, Estados Unidos,
que han tenido una pérdida de cobertura del 5,3. O sea, básicamente por hacer algo están talando, están deforestando. Entonces una herramienta que básicamente es la emisión de bonos de carbono. Entonces básicamente hay unos países que lideran estas emisiones de bonos de carbono, y en la mayoría de los bonos de carbono se equivale al 57,6 que ha sido emitido por proyectos en la China. Y básicamente estamos viendo cómo un país que está contaminando está necesitando esos bonos de carbono, que básicamente son traducidos en que un proyecto está mostrando una adicionalidad. Entonces básicamente se podría decir de esta manera: un bosque se está dejando de talar y está generando un número X de toneladas de CO2. Básicamente está reteniendo el CO2, ¿sí? Entonces, si básicamente, un ejemplo, una aerolínea en Colombia, más o menos en su operación de un vuelo de Bogotá a Cartagena, en su operación gasta o emite 70 toneladas de CO2, básicamente los árboles o un bosque en el año podría estar capturando lo que emitió ese avión. Entonces, esta es la historia feliz de un bono de carbono. Hay un fabricante que emite el CO2, o sea, hay alguien que está contaminando. Esos gases se suben a la atmósfera y ayuda a que a que se surja todo el tema de los gases de efecto invernadero. Pero adicional a esto, en la Amazonía o en algunos ecosistemas estratégicos se está buscando proteger el bosque, ¿sí? Esos que tienen alto riesgo y que son importantes para el almacenar CO2. Entonces básicamente hay un problema, y es la cantidad de gases que se liberan a la atmósfera, que básicamente se podría decir que se genera una compensación. Entonces, el fabricante está emitiendo mucho, pero hay de este lado una comunidad, un proyecto que está cuidando el bosque, que está reteniendo la contaminación del que está generando. Entonces, para que se pueda mover una economía y que se pueda ayudar para que se siga haciendo estas labores de conservación, hay un mercado que es el de los bonos de carbono, que básicamente por cada tonelada de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera se debe compensar, o básicamente una tonelada de dióxido de carbono equivale a un bono de carbono verificado que se puede comercializar. Entonces, si en la operación de una empresa se tienen alrededor de 100.000, básicamente en su cálculo de la huella de carbono, 100.000 certificados de carbono se necesitan para compensar su contaminación. Estos 100.000 certificados los generaría un bosque secotropical, un manglar, básicamente podría ser un humedal, podría ser un bosque natural que se ha conservado durante años. Y básicamente el dinero que se recibe por la comercialización de los bonos de carbono los estaría recibiendo esa persona que a diario desarrolla las acciones de conservación. Entonces, es así que un sistema de mercado eficiente y sostenible que asegura que la atmósfera reciba menos carbono que el que fabrica y pague por su contaminación. Básicamente, las soluciones que se podrían plantear en una estrategia de comunicación que ayude a que esto sea eficiente es primero ayudar para que los campesinos puedan acceder a ese tipo de beneficios. Esto es un mercado global, pero pocas personas, pocos campesinos entienden que más que digamos se dediquen a sembrar el plátano, el maíz o otro tipo de productos en sus predios, pueden estar almacenando ese dióxido de carbono y lo pueden estar haciendo por años, pero no reciben un beneficio económico. Lo segundo sería crear, y como más importante, una conciencia ambiental. Entender que todo lo que hacemos, todo lo que consumimos genera una cantidad determinada de emisiones.
Esto nos llevaría al no uso de químicos, al no uso de todo ese tipo de químicos que entendemos que están liberando dióxido de carbono a la atmósfera, y obviamente en toda la operación para poderlos hacer, que básicamente sería mejorar las prácticas en todos los ámbitos, cómo estamos utilizándolos, qué tal si los dejamos utilizar o los reemplazamos por X o Y cosas. La educación es importante desde la escuela hasta básicamente entender que todo está generando un consumo y que los recursos naturales no son infinitos y tienen que ser medidos, o su uso tiene que ser medido. Entonces básicamente diríamos que en la educación sería una educación a la población local para que puedan entender cómo vamos con respecto al cambio climático, entender que es una realidad, que lo estamos viviendo, un uso eficiente de las energías no renovables, que podríamos decir que es todo aquello que sabemos que está, creemos que es infinito, pero que no lo es. El balance perfecto en entender que qué es lo que necesito, si en verdad lo necesito, y lo que puedo evitar para no utilizar ese tipo de productos que sabemos que están generando tanto daño en el ambiente. El correcto uso de los residuos, básicamente podríamos decir que es un uso racional de los combustibles, entender que los desechables de un solo uso básicamente es de un solo momento y si están durando por muchos años, entender que podemos evitar algunas cosas de un constante uso y eliminarlas de nuestro radar, y entender que esto le puede apoyar al medio ambiente, y básicamente desarrollar un modelo de comunicación que pueda ser futurista, entendiendo que desde los niños pueden desarrollar acciones de conservación. Si bien se ha vendido la idea de que es necesario sembrar un árbol, pero un árbol pequeño, es una medida a futuro, porque este árbol va a retener carbono en unos muy buenos años, pero quienes están haciendo la tarea de absorber el dióxido de carbono y de verdad estar liberando oxígeno y en algunos ecosistemas ayudando para que haya un equilibrio, son esos árboles que llevan cientos de años. Entonces es una comunicación clara, una idea muy clara de que los campesinos puedan ingresar a un mercado internacional y nacional de bonos de carbono, y diseñar toda una comunicación que se enfoque en la educación, en mostrar cuál sería el balance perfecto entre lo que necesito y lo que puedo evitar, la generación de residuos, el entender que no todo lo necesito, y el uso eficiente de los recursos no renovables que tenemos a diario.